Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con mi compañero Julio Patán y el crítico de cine José Antonio Valdés, voy a platicar con el director de cine mexicano Michel Franco sobre su más reciente película, Nuevo Orden, que se estrenó este jueves, después de ganar en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Desigualdad, corrupción y violencia provocan que se detone una verdadera bomba de tiempo y sirve de pretexto para que las autoridades instauren una radical forma de gobernar y así controlar a la población. La película Nuevo Orden ganó los premios del León de Plata, Gran Premio del Jurado, y el Leoncino de Oro de la 77 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Ayer, jueves 22, se estrenó en las salas de cine de nuestro país. Saludo primero que nada a mi compañero Julio Patán, con quien ayer fui a ver la película. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Leo, ¿cómo estás? Pues muy contento de hablar de esta película. Alcanzamos a comentarlo brevemente, te saliste rápido porque había que chambear. Peliculón, un peliculón, una película, la verdad, con una factura, una calidad extraordinaria. Debo decir que esto es una cosa como de ética profesional, ¿verdad? Sí. Que tengo una pequeña participación, mi voz estrictamente en la película, pero no alcancé a estropearla, Leo. Es un peliculón, la verdad. Ahorita la platicamos con calma. Sí. Me enorgullece haberlo hecho y me da mucho gusto platicar sobre esta película. Así es, ahí está la voz de nuestro querido Julio Patán. Y no, efectivamente no estropeó, sino que sirve. Yo cuando escuché esa voz le dio credibilidad a la película. Nos acompaña también nuestro crítico de cine, José Antonio Valdés. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi queridísimo Leo, muy buenas noches. Añadiendo un poco al comentario de Julio, yo me sentí muy bien cuando escuché su voz porque estaba, la verdad, muy angustiado. Entonces, a escuchar la voz de Julio me regresó un poco a mi realidad. Qué bueno que estabas ahí, Julio. Ya estaba yo muy angustiado con todo lo que estaba pasando en la película. Mira, Leo, aquí hemos platicado mucho alrededor de tu espacio sobre el cine que nos gusta, que sobre todo es el cine que trasciende. Hay un cine que sabemos que existe por una necesidad comercial, industrial de sus creadores. Creo que Michel Franco, a quien tengo además el gusto de haber entrevistado ya, con esta será la tercera película suya que puedo platicar con él gracias a tu intervención, nos demuestra que hay un cine mexicano pertinente, un cine mexicano que urge ver y que nos está planteando de manera cinematográficamente extraordinaria, como bien decía Julio, la factura simplemente es extraordinaria de Nuevo Orden. Nos está planteando problemas, nos está planteando situaciones que pues podríamos llegar a evitar precisamente para que esta distopía, este cuento, esta fábula sobre un futuro tal vez no muy cercano en un país que se parece mucho al nuestro, pudiera ocurrir. Estoy muy contento de estar esta noche con ustedes, mi querido Leo. Gracias, José Antonio Valdés. Y tenemos el enorme gusto de que esté una vez más con nosotros el guionista y director de esta película Nuevo Orden, Michel Franco. Michel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy contento de compartir con ustedes, pues otra vez una plática rica, sin prisa, sobre mi trabajo. Me siento muy afortunado. Todavía contento por el resultado de Venecia, aunque ya fue hace algunas semanas, pues sigo disfrutándolo y compartiendo este espacio con mi actor Julio Patán. No me puedo quejar. Oye, Michel, eres implacable, mano. Perdón que te diga esto, digo, a mí me gusta, pero tus películas son implacables, caray. Pues, mira, hablando de Nuevo Orden, y yo creo que fue lo mismo con Después de Lucía y con otras de mis películas,
para hablar de manera frontal y entrar a profundidad a ciertos temas y para que el estudio de personajes tenga la profundidad que merece, tiene que ser de manera muy frontal, tiene que ser una sacudida, no hay que andarse por las ramas. A mí me gustan las experiencias fuertes cuando voy al cine. Lo que sucede con Nuevo Orden probablemente es que, además de esta intensidad con la que estudiamos a los personajes, se da una especie de radiografía a nivel nacional de un país que podría ser México o cualquier otro, porque los temas centrales de la película tienen que ver con una realidad global. Entonces, yo creo que eso es lo que la vuelve más urgente y que confronta más al espectador, porque es lo personal, el estudio de personajes, pero también los ubica en el contexto amplio y eso genera un tipo de ansiedad particular. No te tiembla la mano, cuando escriben los guiones, caray. Bueno, siempre pienso que sería más difícil hacer películas con menos materia, con menos interés. Perdería sentido sentarme a escribir si no tuviera pues este tipo de otra vez, manera frontal de hablar de las cosas. Y creo que las conclusiones, no voy a echar a perder Nuevo Orden para que la gente vaya a verla al cine, pero las conclusiones a las que la película llega o a donde van sus personajes, sí, no, lo dices bien, no me tiembla la mano, son muy duras, pero esto también es lo que invita al público a la reflexión. Yo hago la película por dos cosas: lo cinematográfico, que es lo primordial, y segundo, pues la exploración de estas temáticas desde el punto de vista social, no político. Entonces, no podía haber conclusiones simples o ligeras. A ver, déjame, Julio, preguntarte, tú que eres escritor y que te tienes que enfrentar a esa hoja blanca y decir, hijo, no sé si a este personaje darle un balazo o a aquel hacerle esta otra cosa, pues siempre te enfrentas a esos dilemas, ¿no, Julio? Siempre te enfrentas a esos dilemas y aquí el señor guionista tiene una virtud que es, híjole, lo voy a decir, es muy rara en el cine en general y la verdad en el cine mexicano con más frecuencia de la que desearíamos. Tiene la virtud de la naturalidad. Sí. Tiene la virtud, pues, es otra forma de decirlo, de la verosimilitud. Cuando el cine se acerca a la violencia, digamos, tiende con demasiada frecuencia a ser o inverosímil, por simple mala factura, o granguiñolesco, que es una forma más fácil de resolverlo. Lo que resulta terrorífico en la película, y queda claro que eso es un elogio, es que la violencia que tú ves, la violencia en todos los planos, el verbal, el sexual, el físico, ¿sí? Es una violencia creíble. Real, es una violencia, yo te diría real, ¿no? Claro, sabe a realidad, ¿no? ¿Sí? Ese es el tema con la película. Por eso digo que es una película extraordinariamente hecha. ¿Sí? Es dificilísimo. Ya que hablamos de escritores, era Borges el que decía que la naturalidad es, de todas las formas de artificialidad, la más difícil de conseguir, ¿no? Sí. Es muy difícil parecer natural. Esto es lo que tiene esta película. Nos resulta familiar, Leo, permanentemente, ¿no? Sí. Luego, además, ya hablamos de su oportunidad, ¿no? Sí. Porque la militarización, la polarización de la sociedad, el resentimiento, son algunos de los varios temas que están ahí, y vaya, son temas de siempre, pero vaya que son temas actuales, ¿no? En nuestro país, y como muy bien dijo Michelle, en varios países, ¿no? Yo diría que en todo el mundo. Así es. ¿Tú cómo ves en la parte del guión? Me gustaría tu opinión, José Antonio, esta cosa de que no le tiembla la mano a Michel Franco, y eso lo hace muy real, me parece. Bueno, mira, yo quiero añadir algo a lo que dijo Julio en cuanto a la representación de la violencia en el cine. Además de lo granquiñolesco o de lo cutre que puede resultar, hay algo, en un momento dado, cuando llega a rodar la quinta cabeza o se oye el disparo 35, a ti la violencia ya te puede no importar. Ese es el error que muchas películas que quieren ser realistas caen, ¿no?
cuando ya la violencia pierde todo el sentido y lo que quiere mostrar son litros de sangre hechas con miel de maple y pintura roja, ¿no? Creo que aquí, además de lo que dijo Julio de la verosimilitud, Leo, y me voy un poquito también al plano de la realización, en el caso de Michel, es que la violencia que sientes que ves en Nuevo Orden es una violencia que duele, es una violencia donde cada uno de los tiros que se dan, donde cada uno de los ultrajes que llegan a sufrir los protagonistas, lo sientes. Es como si te lo estuviesen haciendo a ti en muchos sentidos. Porque en el poco tiempo que tiene Michel para desarrollar la historia, hay que mencionar que la película no dura más de 90 minutos, es un tiempo muy breve, un tiempo muy estándar del cine clásico, ¿no? Michel logra que nos identifiquemos con los personajes. Y creo que eso es uno de los grandes logros que siempre ha hecho Michel, que Las hijas de Abril o Después de Lucía o Chronic, cuando la película lleva apenas 10 o 15 minutos, nosotros ya sabemos quiénes son. Nosotros ya sentimos quiénes son. Y cuando empieza la violencia desatada, cada uno de esos actos nos duele. Y creo que en ese sentido, Leo, al tener una identificación es algo que nos importa, nos hace tener empatía y finalmente entramos en el juego. Por otra parte, es muy interesante ver cómo Michel, como realizador, nos presenta los efectos de la violencia. Es decir, mucho de lo que vemos en Nuevo Orden, la violencia ya pasó, o no la vimos, o quedó completamente, digamos, bloqueada visualmente por Michel, muy hábilmente hablando, para que la sientas todavía peor. Es mucho peor ver los resultados de la violencia que ver la violencia en sí. Tú te imaginas todos los horrores del mundo. Entonces, guión y realización aquí van de la mano, pues porque estamos hablando de un gran cineasta, mi querido Leo. No, yo estoy de acuerdo contigo, Michel. Es tan real la violencia que la verdad yo tengo que confesar, a mí me dio miedo. A mí me dio miedo porque me pude poner en los zapatos de varios de los personajes y bueno, pues cuando te sucede eso en el cine y lo estás viendo, dices, hombre, uy, ¿dónde estamos, caray? Yo escribí el guión lo terminé de escribir hace 3 años. Llevaba desde el 2014 con ideas y tratando de entender qué película quería hacer y qué película podía hacer, porque también el tamaño de producción era un reto tremendo. Pero escribí el guión porque veía que el mundo iba por mal camino. Me preocupaba mucho la vuelta de la ultraderecha en Europa, Marine Le Pen en Francia, por ejemplo, la xenofobia en Europa, la desigualdad social, y lo fui confirmando. La necesidad de que la película existiera se fue confirmando, aunque ya había escrito el guión cuando veo Los chalecos amarillos en Francia, que además es un movimiento muy interesante porque no es de izquierda, de derecha, no es de ricos contra pobres, es gente que está cansada del status quo y de que quiere un cambio, está profundamente insatisfecha. Algo similar pasó hace un año en Chile. Otra vez, el país que se supone que tiene más prosperidad de Sudamérica, pues nos demuestra que la gente no está satisfecha. Pero todo esto fue en el transcurso de los 6 años que me llevó de la idea a la pantalla. Creo que sale la película ahora y es coincide con la realidad del mundo. Está más caliente que cuando lo empecé a escribir. Lo terminé haciendo en México porque pues es mi país, es la realidad que conozco. Pero sí, temas, por ejemplo, como el de la militarización, pues yo nunca me pude imaginar hace 3 o 6 años que iban a coincidir con la película de esta manera. Tiene que ser dura, Leo, tiene que ser, para que valga la pena, tiene que sacudirte, tiene que preocuparte. Idealmente, después de ver la película, tienes que seguir pensando en ella durante días. Yo hago un esfuerzo grande por no resolver los conflictos en mis películas en general todo, porque creo que esa es la manera de que siga trabajando en la cabeza del espectador y es la manera de confiar más en el espectador. Yo soy muy respetuoso con el público. Aquí además el destino de los personajes de clase
alta de esta burbuja privilegiada, interpretados por Nayan Norvin, Diego Boneta, Darío Yazbek, Lisa Owen, etcétera. El destino que estos personajes al que llegan es tan oscuro como el de la contraparte, los personajes de Fernando Cuautle, sí, Mónica del Carmen, Eligio Meléndez, etcétera. Entonces, no hay una salida fácil para nadie. Eso es desesperanzador en la película, pero es mi manera de decir, si llegamos a ese límite, si explota la violencia de esa manera, todos vamos a perder. No es que unos van a aprovechar el momento, ninguna clase social va a salir beneficiada. La película invita a reflexionar y a decir, urgen cambios, necesitamos cambios. Claro, totalmente. Encontremos esos cambios antes de llegar a este sinsentido y a esta explosión que ya en muchos países, yo creo que México está muy lejos de eso, pero muchos países ya nos mostraron que están a Black Lives Matter, ¿no? Sí. O sea, sí, a través de un acto, pues un asesinato brutal captado en cámara, la muerte de George Floyd sumamente dolorosa, pero de ahí nos vamos a Eat the Rich en Beverly Hills. O sea, la manera en que prende el fuego cobra fuerza es, no te avisa, no hay aviso. También me gustaba eso cuando escribí Nuevo Orden, decir, no hay un aviso de la violencia, ya viene. De repente, si dejaste que creciera, te la encuentras cuando menos lo esperas en frente. Oye, y hablando de coincidencias, Michelle, hay que decirlo, parte importante de la película es una reflexión sobre la militarización. Y bueno, tu película se estrena una semana después de que en Estados Unidos se detiene al quien fue secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Y en un momento donde en este país cada vez los militares tienen más facultades y más encargos. Lo único que puedo decir, Leo, insisto en que la escribí, el guión lo terminé hace 3 años y ya estaba la película completamente financiada. No tenía ni tiene tintes políticos o una orientación de uno o de otro tipo, para nada. Hice una distopía, o sea, el opuesto a la utopía, una historia que sucede en un futuro cercano, para tener más libertad como cineasta y escritor, para no tener la atadura. No es un documental, no es un tratado de la realidad. Pero, pues sí, como bien dices, y obviamente no es oportunista, es una coincidencia tremenda, pues la película llega, ya lo dijiste tú, en un momento muy particular. Sí, es que exacto. O sea, a ver, no sé qué opines tú, Julio, pero digo, la identificación es aún mayor por el momento en que estamos viviendo en México, ¿no te parece? Sí, mira, completamente, Leo. Es una película que hace muchas cosas, ¿no? Las buenas películas, como los buenos libros y el buen teatro y todo lo demás, tienen muchas capas, digámoslo así. Las mentes simples, pues entienden una capa y además entienden la misma capa en todas partes. Las que no son tan simples entienden que esta es una, entre otras cosas, una exploración, digámoslo así, en el clasismo, que es un problema efectivamente muy propio de México y no solo de México, ¿no? Pero yo creo que lo que es terrorífico de esta película, bueno, son muchas cosas, ¿no? Una de ellas, Leo, es, me voy a poner elevadísimo, pero a veces es bueno leer a Dostoyevsky, ¿sí? Si tú lees Los demonios, este libro me lo trajo a la mente nuestro amigo Pablo Macluf hace relativamente poco y sí hay que releerlo, vas a entender ahí lo que significa, digamos, la violencia nihilista, ¿sí? Sí. Lo que proyecta Michelle en toda la primera parte de la película es la locura nihilista, ¿sí? El afán de destrucción. Muy bien, si te fijas, no hay... Muy bueno, extraordinariamente. Si te fijas, no hay una explicación didáctica de qué sucedió ni nada, ¿no? Hay una puesta en escena que te sugiere muchas cosas. Cine inteligente, ¿no? Pero lo que ves ahí, lo que resulta terrorífico es la furia desatada, el rencor, ¿sí? Es ese rencor que a veces uno ve en el nihilismo ruso y que, como dice Michelle, ves en Black Lives Matter, efectivamente, ¿sí? Efectivamente hay un componente de esto, como en los chalecos amarillos,
como en ciertos movimientos en México también, definitivamente, estos que se hacen llamar anarquistas, etcétera. Esta furia desatada es muy perturbadora porque lo que tú notas o lo que descubres o redescubres o visualizas, si quieres, es que tiene muchos afluentes, tiene muchos motivos, pero en el fondo tiene un principio irracional brutal, ¿sí? Una de esas explicaciones es efectivamente el clasismo. Yo leí algunas de estas mentes simples a las que me refiero, hablar de esto como una película clasista. O sea, ¿en qué cabeza cabe? No. ¿En qué cabeza cabe? Es decir, es en todo caso todo lo contrario. O sea, el acercamiento que hace Michel a ciertas formas de ser de nuestras clases altas, y yo creo que de las clases altas de todas partes, es terriblemente duro, ¿sí? Diego Boneta, que a propósito está muy bien, sí, tengo que decirlo, tiene un papel terrible en toda la primera parte de la película, ¿sí me explico? Entonces, en fin, a lo que voy es, hay como un montón de asuntos que, no sé si se reflexionan es la palabra, que visualizamos, que reconocemos en el sentido de volver a conocer y etcétera, pero sobre todo hay una fuerza irracional en el miedo que nos da, que es una maravilla, y yo repito, es una cosa que ves en el buen cine y en la buena literatura sobre todo, por eso mi referencia inicial a Dostoyevsky, ¿no? Hay eso, hay ese componente, no hay que entender esta película de una manera tan esquemática, digámoslo así, es una película de tonos de gris complejísima. Complejísima, sí, así es. Yo la verdad sí creo, yo me fui pensando en esta película ayer, sigo pensando en ella. Siempre digo que hay películas que hay que echarse un whisky después de ellas. No me lo pude echar porque tenía que trabajar, pero pues sí logró su objetivo, Michel, por lo menos conmigo, José Antonio. Soy conmigo también, y creo que como dice Julio, con aquellos que están preparados para ver una película en muchas capas y con la capacidad de profundizar con el bisturí de la visión crítica, una obra importante como la de Michel, van a quedar sacudidos. Te lo comento y se los digo abiertamente, es una película que te pone los pelos de punta durante toda la película, y donde solamente lo único que queda esperar es que esto acabe terriblemente mal, porque hacia la segunda parte, el segundo acto de la película, podríamos decir que de pronto esto se vuelve un thriller donde pues hay la necesidad de encontrar a un personaje, no vamos a decir más de la trama. Y eso a lo mejor nos lleva un poco hacia las convenciones del género del thriller. Hay una búsqueda, una investigación, hay una serie de vueltas de tuerca por ahí, pero esto no es una película de género, estamos hablando de una película muy personal, yo siento, para Michel, y en ese tono personal las únicas salidas posibles también son las que la película está representando, ¿no? Un mundo donde ya la destrucción ha llegado a niveles masivos, un mundo donde, como bien dice Michel, todo mundo sale perdiendo una nación, sale perdiendo una familia, sale perdiendo una madre, ¿sí? Sale perdiendo un papá y sale perdiendo un sistema de gobierno y un sistema judicial y un sistema militar. Creo que sí, como bien dices, Leo, es una película trascendente, es una película que rompe, que profundiza, que nos está presentando muchos niveles a lo largo del muy breve metraje que tiene, y que pues va a ser sin duda una película importante, que como suele pasar con las grandes obras, también es una hija de su tiempo. El que todas estas coincidencias históricas y sociales de nuestro país ocurran en el momento en el que la película se lanza, pues bueno, eso nos habla de una idea que va creciendo, que va madurando y que llega en un momento en el cual, pues como siempre, la realidad superará a la ficción. Efectivamente, todos los sucesos de la semana pasada que también has mencionado en tu programa, Leo, pues uno ve el nuevo orden e inmediatamente los está revisitando. Entonces, las películas importantes son hijas de su tiempo y no necesariamente se quedan en ese tiempo atoradas. Esta es una película que nos deja tanta carne para poder analizar que seguramente va a haber muchos años, mucho análisis alrededor de este tema. Bueno, vamos a una breve pausa. Estamos hablando de la más reciente película de Michel Franco, Nuevo Orden. Regresamos en un momento más. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Toque de queda riguroso y no hay excepciones.
mochilas abiertas. Tampoco tiene señal. No puedo llamar. Estamos platicando sobre la más reciente película de Michel Franco, Nuevo Orden. Oiga, no se la pierda, ya está en los cines. Déjame preguntarte, de hecho, Michel, ¿cómo está esto? Porque pues, parte de la distopía que estamos viviendo, la realidad esta del COVID-19, es que nos cerraron los cines, luego los abrieron con un aforo menor. En fin, cuéntanos cómo está siendo el estreno de la película. Pues esta película, desde que la escribí y obviamente el rodaje, han sido de muchos retos, de ir contracorriente. Ha sido difícil cada paso de esta película. Nunca me había costado tanto hacer una película. Y no podía ser diferente. El estreno es un reto también tremendo. Llegar a salas de cine, vamos con mucha fuerza porque son 2,000 salas, pero pues en el momento histórico que nadie podía prever, los cines y el mundo, las economías funcionando a marcha forzada. Lo único que puedo decir es, la pandemia va a durar mucho, los cines son más seguros que ir al supermercado o que ir a un restaurante. Ayer fue la proyección para el elenco y para los técnicos que trabajaron en la película, y las medidas de seguridad son extraordinarias. Yo creo que es imposible contagiarte en un cine. Entonces, por eso rechacé la oferta de las plataformas digitales que la querían ya, obviamente, la película. Yo creo que parte de mi responsabilidad como productor de cine, ya hablo más que como director y guionista, es la reactivación de las salas. Miles de familias, millones de personas viven de la industria del cine, desde filmar hasta que se cierre el círculo en la exhibición. Entonces, el cine se ve en el cine. Claro que en casa, pues eventualmente yo veo muchas películas en la casa, pero el cine, si tú no viste una película en pantalla grande y no la escuchaste ahí, es como si no la viste realmente. Entonces, pues nos aventamos el volado e insisto, en el espíritu que la película ha tenido desde el inicio, en salir a 2,000 salas de cine. Y yo soy de los que piensa que este tipo de películas, el tuyo, hay que verlas en el cine. Creo que el impacto es otro, Michel. Pues sí, el esfuerzo que pusimos en tantos detalles. El sonido, por ejemplo. El sonido es impresionante, ¿eh? Muy bien logrado la edición de sonido, por cierto. Sí, ahí Alejandro de Casa hizo un trabajo extraordinario. Eso solo se aprecia en el cine, definitivamente. Sí. Entonces, pues como decía, son de lo más seguros los cines ahora. Yo invito a que la gente vaya a verla y la experiencia ahí es completa. Es la única manera de estar inmerso en una experiencia cinematográfica realmente. José Antonio, dinos qué significa que haya ganado estos dos premios en Venecia, la película de Michel. Pues mira, el Festival de Venecia, o más bien la Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia, como se le conoce en su nombre completo, pues últimamente ha estado a la vanguardia. Michel lo sabe muy bien, de repente el Festival de Cannes se pone muy exquisito, se pone muy de cerrar las puertas. Por ejemplo, este pleito que tuvieron con Netflix, precisamente a partir de una película de Bong Joon-ho que se llamaba Okja, y que le cerró la puerta a Netflix y que ha tenido en los últimos años una actitud bastante conservadora. Venecia tomó otro papel completamente distinto, apostando, por ejemplo, por una película como Roma, de Alfonso Cuarón, apostando por una película de género, aunque género de autor, como es La forma del agua, de Guillermo del Toro. Y entonces Venecia se está convirtiendo en un festival que está viendo hacia el horizonte, que está viendo hacia las nuevas propuestas del cine. Y además, en este caso, la nueva propuesta viene también por la temática. Kate Blanchett
pude ver las declaraciones que hizo y pude ver la emoción de ella al entregarle a Michelle ese León de Plata, ese gran premio del jurado, y decir, pues lo que estamos comentando acerca de la película, Leo, que es una película que cinematográficamente es extraordinaria, Sí, pero claro. los valores que tiene en este sentido de hablar de un tema universal como son pues estos clasismos, esta violencia, estos nuevos órdenes que la ultra derecha puede llegar a imponer, pues obviamente es una película pertinente. Sí, y bueno, en ese sentido, Venecia, pues otra vez se está poniendo a la vanguardia, se está apostando por un cine del futuro, que hemos visto pues también cómo estas películas están después ganando premios Oscar, están ganando Globos de Oro, es decir, Venecia se está convirtiendo ahorita en el puntal, le está quitando mucho carácter al Festival de Cannes, que al mismo tiempo ha tomado una actitud de repente demasiado conservadora con respecto a la industria y con respecto al cine mismo. Leo. A ver, ¿cómo ves esto que nos está contando José Antonio, Michel? Pues digo, porque tú también te fue bien en Cannes, ¿eh? Hay que decirlo que en Cannes también te fue muy bien, ¿no? He tenido la suerte de ganar 3 premios en el Festival de Cannes, con Después de Lucía, Chronic y Las Hijas de Abril. Me ha tratado muy bien el Festival de Cannes. Este año no hubiera llegado al festival, aunque hubiera sucedido, se canceló por la pandemia, pero aunque hubiera sucedido, no llegaba porque los efectos visuales nos tomaban demasiado tiempo. Entonces fui feliz a Venecia, también me parecía sano cambiar un poco y pues no me puedo quejar del resultado, ha sido extraordinario. Yo le tengo mucho cariño a los 2 festivales, porque como productor ya había ido a Venecia con Lorenzo Vigas y ganamos el León de Oro, porque ya he sido jurado ahí. Entonces, pues estar en esos festivales, cualquiera de los 2 es extraordinario. Lo que sí te doy la razón, es la antesala de los Óscares y eso es muy interesante. De Venecia, pone en el mapa las películas que estamos viendo triunfar en Globos de Oro y Óscares. Ojalá México postule mi película, falta dar ese paso. No tengo la menor duda que la van a postular. Digo, no sé, igual sale otra después que quién sabe pueda estar igual. No, ya es ahora, la votación ya viene pronto. Tenemos, esto lo platico con mucho pues orgullo para México. Es importante, tenemos al distribuidor de Parásitos, ya compró la película y la va a distribuir en Estados Unidos. Están esperando a que los cines se reactiven allá. Ah, qué bueno. Y le ven muchísimas posibilidades de que corra con la misma suerte que Parásitos. Entonces, tenemos a los mejores aliados. También Kate Blanchett, Matt Dillon, Julian Schnabel han dicho, le entramos al quite y vamos a pelear por la película. Entonces, habría muy buen chance si México la postula. Bueno, pues yo no tengo la menor duda de que la tienen que postular y creo que tendría muy buenas probabilidades de ganar. Estás hablando del Oscar a la película hablada en idioma extranjero, ¿no? Como creo que ahora le llaman, ¿no? Sí, y pues un Oscar para México, finalmente, para la comunidad cinematográfica de México y comprobar una vez más lo que ya en todo el mundo se sabe y celebra. No hay un país con la potencia cinematográfica que México. En todos lados te hablan cuando mencionas México de las playas y del mezcal, y por ahí en tercer lugar sale el cine, es el mejor cine del mundo. Pues mira, yo coincido que la verdad es que la creatividad del cine mexicano ha dado mucho, Julio. Muchísimo, y además de una manera muy versátil, ¿sí? Que creo que eso también es importante. Es decir, tenemos, aunque a veces se nos olvide, ¿verdad? En este país, tenemos una tremenda cantidad de gente de cine sumamente talentosa, en un rango que va, por decirlo de una manera muy tosca, ¿no? De lo más experimental, complejo, atrevido y etcétera, hasta los productos más sofisticados, bien hechos, inteligentes, profundos estéticamente de la gran industria, ¿sí? Cubrimos todo el rango. Lo que ha pasado con la industria del cine en México en los últimos años, y hay que decir que ahora estos logros están en serio peligro,
es extraordinario, Leo. Se ha creado una industria con todos sus problemas, ¿no? y sus defectos. Se ha desarrollado gente extraordinariamente profesional en el cine en México y han brotado talentos como el de Michelle y como tantos otros increíbles, ¿no? Totalmente. Y además, de maneras muy atrevidas. Esta es una película, lo digo en el sentido más profundo, es una película atrevida, ¿sí? Es una película que no... Sí. Que no incurre, digámoslo así, en las tentaciones de la autocensura en ningún momento. Sigue adelante. Fíjate, estamos en un momento muy tontito de la humanidad, Leo. Hay como una especie de moralismo extendido, yo diría, que tiene que ver, si lo queremos decir de una manera así muy simplona, ¿no? Con estas formas de ultraderecha a las que se refiere Michelle, que efectivamente están pululando, voltea hacia Europa nada más, ¿no? O hacia los Estados Unidos de Trump, pero también con una ultraizquierda muy puritana, muy talibana, muy violenta en algunos casos, que tiende a la estigmatización, ¿sí? Y a la crítica ramplona, al linchamiento mediático y en redes, de una manera brutal, ¿sí? Entonces, este tipo de ejercicios, aparte de todo, tan valientes, hay que festejarlos y comentarlos muchísimo. No, y ¿sí? bueno, como dice Julio Michel, un escenario así de violencia, a nadie sale parado de eso, ¿eh? Nadie sale bien de eso. No, estoy de acuerdo. Hay algo que a propósito de esto, y gracias Julio por lo que acabas de decir, porque coincido con lo delicado que ahora es atreverse a decir cualquier cosa. Yo sabía que escribiendo esto iba a recibir muchas críticas. Leonardo García Tsao dijo en su columna ayer o antier, la película no es clasista, no se equivoquen, habla sobre el clasismo, critica el clasismo. Y la gente, sin ver la película, ya corre a sacar conclusiones, pues, como completamente equivocadas. Algo que intenté con la película y que ojalá la gente valore es, la película empieza en esta boda de clase alta, pero la historia no. Claramente la historia empezó mucho antes de lo que la película comienza. Yo confío en el espectador y a valores entendidos saben los códigos y sabemos lo que esta gente representa. Esta gente corrupta que utiliza la boda para sus negocios en vez de para festejar, que hace una boda a pesar de que el país está en llamas, pero pues ellos quieren hacer su boda. Esta burbuja de clase alta que me llama la atención que hay gente que dice que los trato bien, es como decías, Julio, con Diego Boneta. Sí. Y yo creo que el personaje por el que más simpatía tengo, al que más me duele cada que veo mi propia película, la vi muchas veces durante la edición o diseño de sonido, no es que me siento a verla, sería horrible eso, pero cuando la veía editando, el personaje de Eligio es el que más me duele, Rolando, que va a pedir dinero para salvar a la esposa, tremendo, y que pues le dan una limosna. Entonces, no se queden con el tráiler ahí y no caigan en lo que Patán describe, ¿no? En esta época en la que la gente corre a tuitear y a pensar y a contagiarse de descalificativos y a pensar que porque defienden algo están a la vanguardia. Es al revés, están cayendo en unos juegos tremendos, terribles. Pero bueno, la película empieza y la historia empezó mucho antes. Para mí eso es importante. Claro, que por ejemplo, tú mencionas a Eligio, ahí queda claro que hay una historia de mucha cercanía entre la familia de clase alta y quienes fueron pues, sus empleados, ¿no? Y una historia incluso con la personaje que hace Nayan González Norvin, que se ve que hay mucho amor, mucho cariño de esta muchacha a la que fue su empleada, quizás su nana, yo me atrevería a decir, ¿no? La vio crecer, igual que Eligio, claro. Ha conocido estos hermanos desde que eran niños, y sin embargo los tratan de una manera pues que es muy doloroso de observar. Entonces yo no... cualquiera que vea la película va a entender eso, pero no saquen conclusiones sin verla.
Hemos puesto la película en manos de ONGs, de grupos que están haciendo conciencia contra el racismo y clasismo, que lo combaten, porque yo vi que creció tan rápido la polémica que me rendí en ese sentido. O sea, no me rindo, pero aclaro, yo solo soy un cineasta, un escritor, y no estoy calificado para hablar sobre estos temas. Yo hice la película desde mi punto de vista y es una exploración libre. También, Julio, ahí hablabas de la libertad con la que debemos atrevernos a pensar. Es una distopía, no es un tratado de la realidad. Claro. Pero ahora, gracias a que hay tanto interés, ponemos la película como plataforma en manos de estos expertos para que hablen sobre el clasismo, sobre el racismo, y para que terminemos de extirpar estos males que son lo peor de nuestra sociedad, no solo en México, en todo el mundo. Estoy completamente de acuerdo. Déjenme hago una última pausa y regresamos a terminar de platicar de la más reciente película de Michel Franco, Nuevo Orden. De verdad no se la pierda. Regresamos. Estamos platicando con Michel Franco, también está Julio Patán y José Antonio Valdés. La nueva película de Michel se llama Nuevo Orden, se estrenó ya esta semana en 2,000 salas en nuestro país. Michel, yo te quería preguntar por la actuación, ¿eh? La verdad también creo que sacaste unos actores, a los actores les sacaste pues mucho jugo, hay que decirlo. Y en particular aquí tengo que, desde luego, resaltar a Nayan González Norvin, que hace un papel extraordinario, me parece, de la chavita de clase alta, no vamos a decir qué le pasa, pero muy interesante. Y Diego Boneta, que es su hermano. Diego Boneta, que hace unos meses estaba interpretando a Luis Miguel, caray. Pues Diego con esto comprueba, es su primer película mexicana, a pesar de que en Hollywood pues ya tiene mucha experiencia y que todo el mundo lo vio en Luis Miguel. Prueba que es un actor con un rango amplio, que está dispuesto a tomar riesgos, porque pues no cualquier actor se avienta el tiro de representar esto. Hace escenas horribles, ¿no? Horribles. Desde la clase alta, desde su... ya verán la película, pero la manera en que trata a los otros personajes que trabajaron para él es detestable, ¿no? Detestable. Sí. Nayan, pues la conozco desde que tiene 14 años y escribí para ella el papel. Hay mucho de ella en el personaje, y yo al que más la sorpresa para mí fue Fernando Cuautle, porque no lo conocía, y casi les puedo decir que, a diferencia de los otros actores, que los trabajé mucho con ellos y los dirigí bastante, Fernando Cuautle, nunca hice una toma 2 por Fernando Cuautle. Su instinto, yo creo que ese es el siguiente gran actor del cine nacional. Su instinto es impecable. Por ahí alguien decía que Nuevo Orden es lo que Amores Perros, que cierra el círculo de 20 años. De ser así, yo diría que Fernando Cuautle es el nuevo Gael, ¿no? O sea, el lanzamiento de un actor joven de 20 años con esa potencia sería Fernando Cuautle. Y bueno, no quiero dejar de mencionar un papel difícil, por cierto, el de Fernando, ¿no? No, tremendo el de Fernando, muy difícil, porque algo hace con los ojos, con la mirada, con los silencios, que te comunica todo. Y pues la lealtad que tiene como empleado de la familia es muy dolorosa, porque cava su propia tumba a partir de la lealtad, a partir de tratar de ayudar. Y eso me liga a Mónica del Carmen, mi actriz consentida, que está en casi todas mis películas, que para mí es de lo mejor que hay en este país, que pues es la mamá de Fernando Cuautle en la película, y también
pues corre con la misma suerte. La escena final de la película, que no vamos a Sí. spoilear, obviamente, resume toda la película. Cuando Diego Boneta observa de esa manera a Mónica del Carmen, caray, quien no entienda eso no está queriendo ver ni la película ni la realidad en la que estamos viviendo. Hay algo interesante con la polémica que ha habido sin ver la película, y es que la gente se proyecta, la gente no está hablando de la película porque no la han visto, pero ni siquiera del tráiler. Están hablando de su enojo, de sus miedos, de sus inconformidades. Sí. Y yo estoy feliz de que todo eso salga a flote a partir de mi película. Para mejorar tenemos que discutir, conversar y construir, pero no atacar nomás. Hay que dialogar, tener Completamente, empatía. completamente de acuerdo. ¿Tú cómo ves, José Antonio, las actuaciones fenomenales, no? No me saltó ningún personaje que haya dicho, este no me pareció creíble. No, realmente, además de todo ese maravilloso plantel de actores que está mencionando Michelle, a mí Mónica del Carmen me conmueve en todas las actuaciones que tiene, pero también, bueno, vale la pena mencionar a Lisa Owen, que aunque no sale más de 20 minutos, su personaje es dolorosísimo. Mencionar también al maestro Gustavo Sánchez Parra en el papel de este militar que terminará por resolver un poco el entuerto en la película, y bueno, el ensamble actoral, o sea, lo importante cuando un director elige a su casting, elige a sus actores, es que verosimilitud, que te den el tipo, que te den la estatura, que te den la clase. Y aquí Michelle, con un gran sentido de la observación, logra crear un reparto donde todo mundo está verdaderamente bien. Los militares que vemos ahí haciendo cosas corruptas en la película están muy bien. Todo este ensamble de actores que están en este centro de detención que de repente aparece en la película, también les captas el miedo, les captas eso que Michelle logra sacar de sus actores, ¿no? Pero no es nuevo en ese sentido. Michelle se ha caracterizado desde Daniel y Ana por extraer de sus actores cosas que no los vemos que hagan en otras películas o en series de televisión o en obras de teatro donde participen, ¿no? Siempre Michelle ha tenido como esa capacidad de extraer de actores que conocemos a lo mejor desde hace mucho tiempo o que apenas estamos conociendo, como Fernando Cuautle, reacciones, miradas, acciones que no los vemos hacer en otro lado, porque el cine de Michelle no es un cine convencional. Que va alternando una gran realización, también yo siento con mucho sentido de la improvisación y confiando mucho en sus actores, en la personalidad que pueden dar sus actores, y por eso el reparto de Nuevo Orden está sensacional. A todos les crees el papel que están haciendo, la forma en la que se están comportando, la mirada, que en el cine es importantísima, está muy bien manejada en todos los casos. Es en ese sentido una película impecable, mi querido Leo. Muchas no sé gracias. ¿Qué opines, Julio? Las actuaciones, incluyendo la de Julio Patán, la voz de Julio Patán. La mejor de la película. Pero no eso es lo estás que nos va a llevar al actuando. Oscar. Casi me la llevo. Tú no estás actuando, No. Julio. Estás haciendo lo que que haces cada noche. Un poco sí, ¿no? Pero me costó trabajo hacerlo, debo decirlo. Mira, sí son actuaciones muy buenas. Los que no somos ni actores, ni directores, ni cosa parecida, podemos tener sensibilidad ante las actuaciones torpes. Y una película con este nivel de tensión, de violencia, otra vez la palabra, le metes dos actuaciones medio titubeantes y se te resquebraja en muchos aspectos. Muy buen ¿Sí punto. me explico? Sí. Y aquí no pasa eso, es lo que tú dijiste. Y en algunos momentos, fíjate, hablaba José Antonio de Lisa Owen, en efecto, o sea, tiene, pues sí que serán 15 a 20 minutos de película, y es tremendo el papel que hace Lisa Owen. Siempre ha sido una extraordinaria actriz, pero es un papel terrible. Es fría, es despótica, es cruel, es distante, y al mismo tiempo tiene un punto de vulnerabilidad. Y aquí viene el tema, Leo. El personaje de Diego Boneta, el de Lisa y el que tú quieras, no son personajes monolíticos, digamos. Son personajes de muchos contrastes internos.
El personaje que es despótico, ojete, clasista y etcétera, puede mostrar una auténtica vulnerabilidad, incluso una auténtica afectividad, digamos, un momento después. Entonces, eso es mérito de guión y es mérito de actuación, ¿sí? Es dificilísimo conseguir eso. Es muy difícil no crear, digamos, estatuas de bronce dentro de una película tan fuerte como esta. Entonces, sí, la otra parte es la actuación. La tercera, voy a reforzar algo, voy a dar un saltito para atrás, es lo que dijo Michelle de la importancia de ir a la sala de cine. Siempre es importante ver las películas en el cine, pero esta película, Leo, creo que tiene esta propiedad. Permanentemente tienes la sensación de que hay una fuerza incontrolable, poderosísima, enorme, encima de ti, ¿no? Como espectador, encima de los personajes, pues. Una fuerza desatada, peligrosa, furiosa. ¿Cómo la comunica la película? Pues de muchas formas, pero entre ellas es esa especie de antiépica permanente, esos despliegues militares, esas zonas devastadas, también recreadas, ¿no? Esos sonidos, como tú decías, sí. Los disparos, los altavoces, esa cosa que te habla inmediatamente, casi por reflejo de una tiranía, digámoslo así. Bueno, eso lo tienes que ver en el cine. Esa sensación abrumadora la tienes que ver en el cine. Yo hice las dos cosas. Me mandaron un Vimeo, pues por cuestión de chamba, digamos, ¿no? La vi como hemos estado viendo todos en los últimos meses, en una pantalla chiquitita, y me gustó mucho la película. Pero el otro día que estábamos tú y yo en la sala, fue mi primer regreso a una sala de cine a propósito desde que empezó esta pesadilla de pandemia. Yo también. Dije, wow, es decir, ya se me había olvidado lo que era esto, ¿no? Sí. Entonces, todo el cine, pero particularmente este cine, esta película, creo que obliga casi a la pantalla grande. Estoy completamente de acuerdo. Se nos acabó el tiempo, Michelle. Yo mandarte desde luego un gran abrazo. Me hubiera gustado dártelo en persona, porque pues a lo largo de estos años que hemos estado aquí en Foro TV, hemos podido acompañarte en el desarrollo de tu carrera y creo que has dado otro paso fundamental. Has producido, has dirigido, has escrito una película que creo que va a dar mucho de qué hablar, y te felicito de verdad, Michelle. Y te preguntaría, ¿cómo le hacen a los futbolistas cuando ya juegan muy bien aquí en México, que les preguntan si ya se quieren ir a jugar a Europa? Si tú ya te quieres ir a jugar a Hollywood. Bueno, gracias por lo bien que me tratan siempre. Gracias a los tres. A mí me gusta vivir en México, escribir sobre mi país y filmar aquí. Me gusta este trabajo que destacaron de los actores. Me gusta la idea de seguirlo haciendo en México y no tengo... yo creo que así como filmé Chronic en Los Ángeles, haré otra en Estados Unidos sin duda. Ya con Cate Blanchett hay una idea o algo saldrá. Pero yo tengo un profundo amor por mi país y por hacer cine aquí. Entonces, ese es mi... Yo estoy contento haciendo esto y no hay otro plan. Pues, ¿qué te puedo decir? Estamos de verdad, muy orgullosos de Michelle y yo espero que efectivamente la nomine México al Oscar, porque desde luego creo que tendrá una buena probabilidad de ganar. Michelle, muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias a los tres y nos vemos pronto, espero, para ese abrazo en persona. Así es. Gracias, José Antonio Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, mi querido Julio. Nada más quiero retomar algo de una crítica escrita por una mente simple, como la describió Julio, donde decía que en esta película Nuevo Orden, los buenos son blancos y los malos son morenos. Eso es una manera de ver completamente errónea una película donde todos y cada uno de los protagonistas que vemos tienen sus razones y son seres humanos.
y así lo plantea Michel Franco. Muchas gracias por la invitación, mi querido Leo, y pues la invitación está hecha para que regresen al cine y la puedan ver en pantalla grande como debe de verse. Yo también regresé al cine con Nuevo Orden, me da mucho gusto que haya sido con una película tan impactante, y pues la invitación está hecha, Leo, a ir al cine a verla. Gracias, José Antonio. Y pues un último comentario, Julio, buenas noches. Pues nada, felicidades, Michelle, de verdad, peliculón. Tuve pesadillas después de verla, pero también de eso se trata. No, Muchas gracias. de Un que abrazote. hace pensar, eso sin duda. No, bueno. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero, no el próximo lunes porque voy a estar una semana fuera, pero bueno, dentro de una semana después lo veo el lunes. Acá seguirá desde luego La Hora de Opinar. Estará con ustedes Mario Campos, con todos nuestros colaboradores, a partir de este lunes a las 10 de la noche, cuando otra vez sea La Hora de Opinar. Aquí nos vemos.